La educación en México puede considerarse como un detonante que ha permitido realizar cambios considerables en la sociedad mexicana. Desde su nacimiento como nación independiente, pasando por las diferentes luchas internas y hasta nuestra época, ha estado presente de diversas maneras. La educación pública ha prevalecido porque ha cumplido con su enorme encomienda: cimentar y apuntalar la transformación de México. Buenos días, mi nombre es Jesús Muñoz Rodríguez, estudiante de doctorado en educación, y es para mí un gusto hablarles acerca del apasionante tema de la educación desde la perspectiva de las políticas públicas. Esperando que este video sea de su interés, les doy la más cordial bienvenida. Las políticas públicas son un término que, según Mauricio Merino, se emplea para definir una intervención deliberada por parte del Estado para corregir una situación económica que ha sido reconocida como un problema. En otras palabras, es el actuar del gobierno mediante la toma de decisiones frente a ciertos problemas. Dirigiendo la atención específicamente al ámbito educativo, en nuestro país se pueden reconocer una serie de problemáticas actuales que deben subsanarse, situaciones que han acompañado al sector educativo desde sexenios anteriores y que pareciera no tienen solución, como serían la baja calidad educativa, infraestructura deficiente, una carente estructura tecnológica que acompaña a las nuevas generaciones, por citar solo algunas. Aunque el panorama no es muy alentador, no podemos dejar de reconocer los avances que en educación se han tenido, partiendo precisamente de las políticas públicas que en su momento buscaron la solución a los problemas que demandaba la sociedad, como por ejemplo la visión progresista y democratizadora de José Vasconcelos, que a partir de la fundación de la SEP en 1921 empleó la política educativa para democratizar y desarrollar culturalmente al país. Pretendía además terminar con el gran porcentaje de analfabetismo que existía en el país y dejar atrás las luchas internas imperantes en años anteriores. Otra política exitosa fue el surgimiento de la educación socialista en 1934, que buscaba una nueva forma de ver al mundo partiendo precisamente de la igualdad entre los ciudadanos. O qué decir del Plan de 11 años de 1959, que a partir del crecimiento económico consolidó la expansión de la educación básica y la entrega universal de libros de texto gratuito. Se fortaleció el crecimiento en la educación media superior y superior, iniciando un cambio educativo. Por primera vez, ya no se pretendía crecer en cobertura y servicios en educación. Ahora se buscaba con estos ajustes aumentar la calidad educativa que se ofertaba. Iniciaba la modernización de la educación en México. En la era moderna también se han presentado políticas públicas que han impactado en el rumbo que ha tomado la educación. Por primera vez en los años 80 se menciona el término evaluación de la calidad al sistema educativo, como una forma de calificar los avances, término que ha acompañado al rubro educativo hasta la fecha y que en ciertos pasajes fue un tema controversial para el gremio magisterial, como la reforma educativa del 2013, que proponía mediante la evaluación al desempeño docente la incorporación al servicio, promoción, a cargos directivos e incentivos económicos, y en la cual la evaluación al desempeño fue muy criticada por su carácter punitivo antes que formador. No hay que olvidar que los cambios que muchos hemos experimentado en la época moderna tienen sus raíces en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Hubo reformas al artículo 3 constitucional y la institución de la Ley General de Educación, periodo en el que se incrementó el gasto e inversión educativa. Se inicia con los estímulos económicos a docentes, como el programa de carrera magisterial, que se creó en 1990 dentro del Acuerdo para la Modernización de la Educación. También se reformó de fondo el currículum. Los contenidos se centraron en formar mejores ciudadanos. Se renovaron los libros de texto gratuito, se impulsaron proyectos innovadores para la mejora de los aprendizajes y surge el programa para el mejoramiento del profesorado, PROMEP. Ya en los sexenios de Vicente Fox en el 2000, Felipe Calderón en el 2006 y Enrique Peña Nieto en el 2012, las políticas públicas aplicadas proponían una visión deseable a largo plazo.
Se buscaba elevar la calidad de la educación mediante mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. Se pretendía reducir las desigualdades sociales, fomentar la conectividad, aprovechamiento de las tecnologías y la equidad de género. Todo eso tendría como resultado la formación de individuos críticos, analíticos y reflexivos, objetivos presentes en los programas sectoriales nacionales e internacionales, como la OCDE, UNICEF y el Banco Mundial, organismos que desde años atrás marcan el rumbo educativo y siguen presentes en nuestros días. Al hablar de políticas públicas, debemos de tomar en cuenta que para que éstas tengan éxito, deben de contar con una credibilidad en su implementación, que exista un compromiso hacia los ciudadanos, tal como lo menciona Mahoney. Deben aplicarse políticas públicas con la intencionalidad real del Estado para subsanar las problemáticas que se pretenden enfrentar. Para lograr en México una política educativa que realmente funcione, se requiere un cambio en el cual se les pueda ofrecer a los alumnos de todos los niveles un perfil de egreso con calidad, con visión moderna y acorde a las demandas actuales. Un perfil que les permita reflexionar y ser críticos ante las situaciones. Se les debe a su vez mejorar las condiciones sociales y elevar su calidad de vida. Como lo menciona Rodríguez, debe existir más calidad y menos burocracia. En 2013 se realizaron una serie de reformas a la Ley General de Educación que marcaron un antes y un después en el sistema educativo actual. Con su implementación se pretendía brindar a los habitantes del país las mismas oportunidades de acceso a la educación, ofreciéndoles una educación gratuita y de mayor calidad que la que se ofertaba hasta el momento. Para esto se reformaron algunos artículos de la Ley General de Educación. El punto medular de dicha política educativa fue sin duda la evaluación. Evaluación a instituciones, a aprendizajes, a docentes, a planes y programas, en fin, a todo el sistema educativo nacional. Para esto se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El servicio profesional docente se fortaleció, siendo el referente que marcaría el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio educativo, tal y como se realiza en los países con mejor educación a nivel internacional. Era en su momento una política educativa muy ambiciosa, que al final de cuentas no prosperó, debido a que a pesar de tener mucha aceptación por parte de expertos e investigadores, así como por la sociedad civil en general, las fallas en su implementación no dejaron ver los resultados de dicha reforma, y a pesar que durante todo el sexenio se estuvo evaluando los procesos, conocimientos, el desempeño docente, entre otros, el nivel en la calidad en la educación no tuvo un aumento significativo, tal y como lo demuestran los resultados obtenidos en las evaluaciones estandarizadas como lo son la prueba Planea y PISA, que sitúa a los estudiantes nacionales entre los últimos lugares de aprovechamiento en asignaturas como matemáticas, ciencia y lectura, obteniendo puntajes muy por debajo de la media internacional. Los resultados se mantienen en todas y cada una de las ediciones en las que se ha llevado a cabo la aplicación de dicha evaluación, mostrando que el sistema educativo nacional necesita una reforma de fondo, reforma que abarque todos los aspectos necesarios para elevar la calidad educativa, reforma a planes y programas, a formas de enseñanza, usos de la tecnología de la comunicación y de la información en la educación, inversión en infraestructura, mejores salarios para docentes y sobre todo que el Estado mejore las condiciones económicas de las familias para reducir los problemas sociales que afectan a la población mexicana. Como ya vimos, la política educativa planteada en el Plan de Desarrollo 2013-2019 se vio rodeada de aspectos positivos y negativos. Se puede rescatar de dicha estrategia los procesos de evaluación para la incorporación, promoción y el desempeño docente, dando un énfasis a esta última, ya que si bien tuvo aspectos negativos, bien enfocada puede ser una herramienta muy útil para lograr una actualización y profesionalización eficiente del magisterio, y que con la política del actual gobierno ha quedado de lado. Otro aspecto a mejorar es mediante la actualización magisterial
incorporar nuevas formas de trabajo en las que se combinen por igual la investigación y el trabajo comunitario, así como el uso de las tecnologías con una infraestructura y programas adecuados. Los contenidos educativos deberán ser de excelencia, no privilegiando solamente los saberes conceptuales, sino además todos aquellos que garanticen la formación de un individuo crítico, solidario, respetuoso de las diferencias e inclusivo. Para que cualquier política educativa sea exitosa, se debe apostar por la continuidad, con una visión de un ciudadano que se quiere formar. La educación debe quedar del lado de los intereses políticos que no permiten que se vean reflejados los resultados de las reformas aplicadas. Debe considerarse a la educación como un bien de la nación y sólo así podremos ver los avances de las reformas que tanto esfuerzo y recursos han consumido.